Hola, buenas tardes a todos. Hola, bueno, bienvenidos a todos. Estamos de vuelta en estos encuentros en el marco de los 25 años de la obra social OSPE. Hoy nos vamos a encontrar con el doctor Pablo Espinosa, que es neumonólogo, y vamos a estar hablando acerca de enfermedades respiratorias crónicas y COVID. Vamos a esperar que se conecte, así lo presentamos. Gracias por sumarse. Si quieren volver a ver este vivo o los que se van sumando más tarde lo pueden volver a ver, va a quedar guardado en el Instagram TV de la obra social, por el que lo están mirando, o si no también lo van a poder encontrar en YouTube. Y el que quiera saber qué otros temas vamos a ir charlando, se pueden meter en ospesalud.com.ar y ahí van a encontrar los temas que vamos a ir tratando los próximos jueves. Vamos a esperar que se conecte Pablo. Gracias por sumarse, por las preguntas que enviaron. A ver. Ahí está. Haciendo al doctor. Acá Hola, estoy. hola Pablo. Hola Mercedes, ¿cómo estás? ¿Cómo Hace- estás? ¿Todo Muy bien? bien, 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 gracias. Bueno, Hace- estaba contando un poquito de que en el marco de estos 25 años de OSPE estamos haciendo estos encuentros de Hablemos de, y hoy, bueno, tenemos el placer de contar con tu presencia para hablar un poquito de enfermedades respiratorias crónicas y COVID. Te voy a presentar y después, si querés, vamos empezando a hablar un poquito del tema que vamos a llevar a cabo hoy. Lo voy a Bien, presentar al doctor Pablo Espinosa, él es médico, neumonólogo, estuvo a cargo de rehabilitación respiratoria del Hospital del Dique de Ensenada, en el cual fue director médico asociado, es miembro de la Sociedad Médica de La Plata, de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y de la Asociación Platense de Medicina Respiratoria también. Bueno, tenemos un montón de cosas para nombrar de vos. Te agradezco nuevamente por haberte sumado a este vivo y para hablar de este tema que, bueno, en estos tiempos estuvo en las enfermedades respiratorias el año pasado y para los que no estamos en tema, estuvieron como muy en auge, ¿no? sí. Eh, Bueno, y en relación al COVID, sobre todo. antes que nada, bueno, agradecerles a todos la invitación, saludar a Ospe a través tuyo y de Graciela Crotolari, que es con la que me convocó y que me invitó a participar, dejarle un saludo a todos por los 25 años. Así que sí, Bueno, yendo al tema. Y siendo el tema, nos ha tocado vivir una época que creo que nuestras generaciones no la han vivido, tener que de golpe y porrazo estar encerrados en algún lugar debido a que tenemos una epidemia de magnitud mundial, donde creo que nos contaron nuestros abuelos que la última que ocurrió fue la gripe española, ya por el 1900 y tanto, que en este momento ahora estamos reviviendo algunos de esos cuentos que nos han transmitido. Sí, por supuesto, en el marco de lo que nos toca participar a nosotros como neumonólogos, en el caso mío puntual, yo hago consultorio, trabajo en un hospital público y trabajo también en un hospital privado, donde la primera barrera no somos justamente en el caso mío los neumonólogos, sino que hay otros médicos que están a cargo de estar en contacto directo con la fase aguda de la enfermedad y a nosotros nos toca acompañar y eventualmente estar en el post-coronavirus, digamos, cuando el paciente se recupera de la situación y nos toca a nosotros acompañar esa recuperación y ayudarlos en la medida de lo posible para salir adelante, porque en algunos casos hay que estar presentes, ya sea con medicación, con trabajos de rehabilitación, para poder recuperar al paciente, ¿no? Sí, es verdad, claro. nos toca una situación especial, eso hace que en la vida cotidiana
se mezcle el paciente que viene con un post-coronavirus, o a veces nos ha pasado en el consultorio de recibir pacientes en agudo y tener que derivarlos para las salas que están especializadas justamente para atender este tipo de pacientes. Y mezclado con todo eso, los pacientes que necesitan el control cotidiano, porque las Claro, enfermedades siguen estando. El paciente con claro. asma, con EPOC sigue estando, entonces uno tiene que estar acompañando esa parte también. Es Claro, una situación especial. un poco esto que vos decías, a ver, las personas que tienen estas patologías crónicas, les tocó cursarlas como siempre, digamos, y se suma esto al COVID, y aparte toda esta información que nos fue llegando a todos de que por ahí era más riesgoso el COVID si tenemos una enfermedad de base, una patología crónica. Te quería preguntar un poquito en relación a esto y también en relación ¿a qué pasó con esta gente que quizás por ahí no se acercó a los consultorios el año pasado? ¿O cómo manejaron el tema de las consultas, la seguridad en las consultas, que es algo que por ahí preocupa mucho a la gente, ¿no? ¿Qué pasa si tengo una patología crónica? ¿Voy a hacer el control? ¿No lo hago? ¿Es más riesgoso ir que no ir? Sí, en realidad vamos a la base de todo, que es el que todos tenemos que cuidarnos en todo momento, todo el tiempo con esta enfermedad. Y hay enfermedades que merecen seguir siendo controladas siempre. Si tenemos las precauciones necesarias, tanto desde el lado del paciente como desde el que ofrece una prestación sanitaria, todo se puede hacer con el cuidado y el orden que esto merece. Por supuesto que esto muchas veces retrasa alguna consulta porque los tiempos no son los mismos que antes. Hoy en Claro, día las consultas médicas tienen que ser con turnos, programadas, ordenadas y por supuesto con todas las medidas de precaución necesarias. Acá la enfermedad es una enfermedad que se transmite básicamente por el flujo que uno tose o cuando habla, las microgotas. Entonces es fundamental tener el cuidado permanente con el barbijo todo el tiempo, tanto uno como profesional como la persona que está enfrente. Se debe conservar las distancias necesarias, la higiene personal del lavado de manos y el cuidado con todos los sanitizantes en los lugares donde se trabaja, ¿no? Así que es una realidad que nos toca acostumbrarnos y día a día se tiene que ir uno adaptando a esta situación, ¿no? claro, Los pacientes también sufren de enfermedades agudas que no son puntualmente coronavirus, agudización de asma, agudización de POC, neumonía de otro motivo o lesiones del pulmón de otro tipo de agentes y hay que estarle también acompañando. Y en este, digamos, lío junto con el coronavirus. Hay servicios que han dejado de prestar la atención justamente porque el personal tuvo que ser redireccionado a la asistencia de coronavirus o porque la situación no era emergente y había que dar lugar a otra cosa. De a poco nos tuvimos que ir adaptando a muchas cosas, aprendiendo todo el tiempo de la novedad que esto imponía. Pero bueno, sí, son... y también lo que apareció mucho, no sé, quizás ya lo hacían de antes, pero yo por lo menos como que lo descubrí con esto del COVID y creo que se puso también como más de moda, más frecuente, es el tema de las consultas virtuales. Estos pacientes que tienen enfermedades crónicas, ¿y eso pudieron acceder a consultas virtuales? ¿Es posible o no? ¿O es necesario que vayan sí o sí al consultorio? No, 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 sí, se puede hacer. Es más, en el caso nuestro, en el consultorio, más allá de la consulta presencial, la consulta por WhatsApp, por videollamada, por consultas por mail o que llaman a veces al consultorio los pacientes que son conocidos del lugar para hacer alguna consulta telefónica y también se evacúa, porque tampoco uno pretende que se aglomere gente, sino que venga a la Claro, consulta el que realmente lo necesita, ya sea por una situación aguda o por un control programado que lo tiene que hacer. De esa manera se trata de ordenar. Sí, por supuesto que cambió lo que habitualmente trabajábamos, pero bueno, es una manera de tratar de ir dando respuesta, porque claro, uno no intenta generar demandas rechazadas ni insatisfacción del paciente, sino que siempre se claro. trata de cubrir todo lo que se pueda cubrir. Pero bueno, se va aprendiendo, ¿no? Sí, un contexto como muy nuevo para todos también, ¿no? Como de reorganización general. Me interesaba un poco hablar de qué pasa con estos pacientes que quizás
esto lo de la demanda oculta de enfermedad respiratoria, o quizás alguien que empezó a cursar una patología y por extender la consulta para no ir en plena pandemia, por ahí esto se demoró, esto incrementó mucho, o que lleguen a la consulta más tardíamente. Sí, eso termina siendo en definitiva una dificultad para el paciente, porque hay patologías que no se pueden demorar. La consulta hay que hacerla, ya sea aunque sea una consulta rápida o por teléfono, pero él tiene que llegar a tener respuesta a lo que le está pasando, porque a veces son cosas que se pueden solucionar, otras veces es un poco más complicado y el paciente no sabe, las personas no saben, no son médicos todos para poder ponerle la gravedad que tiene esa enfermedad. Entonces eso se da, a nosotros nos pasa mucho cuando nos comunicamos por teléfono, se consulta por el entorno familiar, sobre todo si se trata de enfermedades infectocontagiosas, a ver cómo están todos los demás, porque es una Claro, forma también de llegar para no que quede una demanda rechazada u oculta en ese claro, sentido. Hay una necesidad primaria que las personas generan que solamente se hace visible si la expresan, si no está oculta. claro, Entonces uno trata de ir a buscarlo. Y en estos momentos lo que ha pasado es eso. Hay situaciones donde no se llega a la consulta o porque no lo manifestaron o porque de alguna forma el sistema de salud no llegó a ese lugar para dar la respuesta claro, que necesitaba en ese momento. Se claro, está trabajando en algunas situaciones con esa dificultad, que después uno claro. la ve reflejada con el tiempo en diagnósticos tardíos quizás. Entonces Claro, las sí, consultas hay que hacerlas. Los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad crónica, ya sea asma, EPOC, fibrosis pulmonar o la enfermedad que sea, ellos tienen programado consulta y de alguna manera tienen que llegar a resolver esa situación en particular. No claro, deben... y la seguridad hay que ofrecerla también desde el lado sanitario, explicar que la consulta se puede hacer programada con los cuidados eh, que la situación impone, que el momento impone, todo se puede hacer. Pero bueno, a veces claro. cuesta un poco, pero hay que hacerlo. Te iba, Bueno, te iba a consultar por el tema de de la práctica de la espirometría, por ahí si querés contar un poquito lo que es para el que no está al tanto, que por ahí a la gente le mm. genera temor por el tipo de práctica en este contexto, si es seguro hacérselo, si es mejor posponerlo. La espirometría es una práctica que generan los neumonólogos, una prestación que es como el electrocardiograma para el cardiólogo. La espirometría es un estudio donde permite evaluar la funcionalidad de la ventilación pulmonar. Entonces uno a través del estudio de espirometría puede medir los volúmenes pulmonares que entran y salen del pulmón y si lo hacen el tiempo que corresponde y los volúmenes que corresponde. Y eso nos orienta a diagnósticos de enfermedad. Claro, Entonces, si bien es una práctica que genera una aerosolización importante, porque es una maniobra de expiración forzada, se llama un soplido fuerte que tiene que hacer el paciente, hay medidas protocolizadas de cuidados para esa situación. Los ambientes tienen que ser ambientes ventilados, tanto el técnico que hace la prestación como el personal que concurre a acompañar en la práctica, todos tienen sus elementos de protección personal, el paciente usa su barbijo todo el tiempo, se utilizan filtros especiales para que cada paciente tenga su filtro propio, entonces se puede tranquilamente hacer la prestación. En lo personal, nosotros en todo este año no hemos tenido ningún caso notificado, al menos que haya sido de contagio ni de claro, coronavirus ni ninguna otra enfermedad que la podamos haber nosotros facilitado con el estudio. Si las cosas se hacen, como te digo, con la prolijidad y el cuidado necesario, se puede hacer tranquilamente. Por supuesto que hay épocas de la pandemia que imponen donde no se prefiere no evitarlas. Cuando hay que hacerlas, pero tal vez se reduce el número de pacientes que acceden a la espirometría por los riesgos claro. que la pandemia de momento impone. Este último tiempo solo tuvimos estos últimos meses la incidencia de la enfermedad se incrementó bastante, entonces no es la mejor época quizás para hacer de forma regular estudios. Se hace lo que realmente hace falta y los controles que hacen falta. Y ahora lo que está ocurriendo mucho,
que ya hay unas cuantas situaciones de pacientes post-coronavirus Claro. que se han sobrepuesto a la enfermedad, que son la mayoría. En realidad, la mayoría de los casos se trata de casos leves, moderados, la gran mayoría lo cursa en su domicilio. Hay un porcentaje menor que tiene que ser internado, por supuesto, y con distintas complejidades. Pero el paciente que viene convaleciente de la enfermedad, que la ha ido superando, bueno, ese tipo de pacientes necesita tener un control, ya sea radiológico y de la evaluación clínica neumonológica, así como la prueba funcional respiratoria, porque hay que ver en qué situación ese paciente quedó. Por más de Entonces, que sea un paciente que no tenía una patología ya crónica de base, cualquier tal cual. persona que haya transcurrido, digamos, el COVID, después tiene que hacer estos controles. Sí, sí, es así. Tienen que hacer los controles, porque hay que ver la funcionalidad pulmonar, qué es lo que pasó, el nivel de daño. Se da mucho en la enfermedad de coronavirus, la neumonía bilateral, que no siempre se condice la imagen radiológica con la situación clínica del paciente. A veces no es tanto la manifestación clínica como la imagen que uno ve en la radiografía, pero eso genera un daño en el pulmón que después hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo Claro, y en la gran mayoría de los pacientes la evolución es muy buena. Pero bueno, claro. son cosas que hay que controlarlo. Estamos hablando de situación de pacientes leves en este caso. Hay pacientes que tienen complicaciones más severas de la enfermedad, que tienen que ser asistidos mecánicamente en su respiración. Son los pacientes que se le dice que están intubados groseramente, donde hay una Sí, máquina que respira por ellos. Eso genera también una injuria al organismo, al cuerpo, sobre todo cuando pasan mucho tiempo con asistencia respiratoria. No es solamente el pulmón el que sufre, sino que hay atrofia muscular, hay lesiones neurológicas a veces, y ese paciente claro. que es más complejo tiene que ser rehabilitado también de una manera integral en centros especializados para eso. Y la parte respiratoria acompaña la evolución de ese tipo de pacientes. Claro. Acá, por ahí lo que preguntaban algunas personas, dejaron la inquietud de qué pasa cuando yo por ahí tengo el diagnóstico de COVID, necesito que un médico me haga un seguimiento, ¿no? ¿Cuál sería como un protocolo? Yo por ahí me autogestiono y voy a hacerme el hisopado, y una vez que tengo este resultado, ¿cómo sería el procedimiento? ¿Un médico me tiene que hacer un seguimiento diario? ¿Cómo es? Sí, sí, corresponde que haya un seguimiento del paciente, porque el paciente que tiene un diagnóstico positivo, que tiene que estar aislado, está encerrado en su cuarto, en su casa o en algún ambiente que esté aislado del resto, necesita tener un seguimiento y control de lo que le va pasando. Se da mucho que en las distintas provincias o así en los municipios tienen números de teléfono de seguimiento. También lo tienen obras sociales que tienen para hacer un seguimiento, ART tienen para hacer seguimientos, o cuando tienen un médico de cabecera donde tienen alguna relación con el médico, también los acompaña en el Claro, seguimiento. Porque el paciente claro. está encerrado 10, 14 días, lo que el tiempo le lleve de recuperación, y necesita de alguna manera que alguien lo vaya controlando. Y se hace de esta manera. Hay números de teléfonos en los distintos municipios, en general las provincias, que dan respuesta. Bien, Y el que claro. tiene acceso a un médico personal es más sencillo todavía. Y me Pero imagino sí, que aquellas personas que ya tienen su patología, digamos, crónica, respiratoria, por ejemplo, tus pacientes te consultan a vos les haces el sí, seguimiento de lo sí, sí, respiratorio. a muchos sí. Sí, sí, sí. Hay muchos pacientes que me conocen desde hace muchos años, se comunican directamente conmigo y lo vamos charlando día a día, cada 48 horas, mensaje de WhatsApp, cómo te sentís, cómo estás, o el paciente avisa cómo va. Sí, se hace de esa manera. Y por supuesto, una vez que termina su tiempo de aislamiento, hay que enseguida ofrecerle asistencia para el control posterior. Claro, Básicamente un control cardiológico y de la parte respiratoria. Cardiológico claro. porque es más, es de público conocimiento lo que pasa muchas veces con los deportistas que tienen algún tipo de evento cardiológico después de un evento de coronavirus. Pero hay que hacerlo, sí.
Pablo, ¿es necesariamente un paciente que tiene una condición respiratoria crónica va a tener un peor cuadro de COVID o no necesariamente? No, depende de la afección que tenga. Un paciente que tiene una patología como EPOC. El EPOC es una patología prevalente, es considerada, depende del lugar de donde se lo mida, la tercera causa de fallecimiento en muchos lugares. Pero el EPOC es una enfermedad que se genera una dificultad funcional del pulmón donde hay problemas para movilizar el aire y aprovechar ese aire que uno ha respirado. Esa patología tiene relación básicamente con dos entidades, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, y las dos entidades tienen una relación directa con el consumo de cigarrillo. Eso Mm, provoca alteración de la arquitectura del pulmón, provoca alteración de las mucosas, las secreciones no se eliminan como corresponden, eso entorpece un poco la fisiología normal del pulmón y permite o favorece que gérmenes puedan asentarse más fácil en el pulmón. Entonces, el paciente que tiene enfermedades de este tipo se tiene que cuidar, por supuesto. Distinto claro, por ahí lo que me claro, ha pasado con los asmáticos, que también es un trastorno funcional y por supuesto con un proceso inflamatorio, pero tienen que entender de que el asmático no es un paciente inmunodeprimido, tiene una claro. enfermedad bronquial que quizás si se agarra coronavirus o se agarra gripe o se agarra alguna otra enfermedad pulmonar, puede de alguna manera exacerbar su problema, Claro, pero si tienen controles habituales, si hace el tratamiento como corresponde, el riesgo se disminuye mucho. Entonces, es fundamental los controles de las personas que tienen enfermedades crónicas para no caer en claro. esto, ¿no? Así. Sí, acá una de las preguntas que, bueno, no, te voy a preguntar antes de meternos por ahí en las preguntas que fueron haciendo. El tema de la vacunación. Aquellos pacientes con enfermedades, digamos, crónicas respiratorias estaban en la lista de las personas a las cuales tenían prioridad para vacunarse. ¿Esto es así? Sí, 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 claro. Hay una estrategia de vacunación que eso está impuesto desde el gobierno nacional y a través del Ministerio de Salud, donde se trazó las líneas que hay que seguir. Hay, digamos, jerarquía, por ahí no es la palabra, pero hay una estrategia donde hay prioridades. La prioridad fue el personal de salud, las personas mayores, personal de seguridad, personal estratégico, después las personas que eran menores de 60 años y tenían alguna comorbilidad. Entonces, sí, 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 hay una estrategia al momento de decidir la vacunación. Y de a poco se ha ido cumpliendo con, si bien hemos tenido, y no estoy inventando nada, pero la dificultad que ha habido para la vacunación en el país ha sido bien clara, este último tiempo ha habido más vacunas, más disponibilidad, y de a poco se Claro, han ido cubriendo la demanda de vacunas al personal que era el personal de salud que era necesario o toda aquella persona que tenía alguna comorbilidad. De a poquito se va haciendo. Cuanto más nos vacunemos va a ser mejor. La claro, solución de esta enfermedad, pienso yo, está en manos de la vacuna y de la responsabilidad individual. La responsabilidad individual sobre todas las cosas de justamente el cuidado de lo personal, evitar las reuniones que no son necesarias y la vacunación cuando esté disponible es lo que nos va a ayudar a todos para salir de esta. claro. Y por ahí algo que estuvimos charlando previo al vivo que me pareció muy interesante la forma como me lo explicaste. ¿Qué pasa cuando la gente tiene miedo a la vacuna, ¿no? Por este contexto tan particular que de repente nunca habíamos vivido una pandemia y vino una pandemia y se genera como toda una fantasía muy popular y de repente apareció la vacuna. A ver si nos puedes explicar un poco de por arte de magia en 3 meses hicieron una vacuna, ¿no? ¿Cómo es el sistema, digamos? No, esto es una opinión personal y creo que también muchos lo entienden de esta manera. La vacunación históricamente ha sido la que ha salvado a la humanidad de muchos problemas, no solamente de... Entonces uno no tiene que descreer que esta medida preventiva que estamos queriendo llevar adelante con la vacunación es algo malo, uno no lo piensa de esa manera. Por supuesto que hay hay varias vacunas, uno escucha la radio y la televisión todo el tiempo y hay muchas vacunas que circulan en el mundo y con distintos tipos de plataformas.
la tecnología que hoy tenemos no es la misma que hace 20 años atrás. Las Claro, tecnologías han cambiado y la vacunación ha utilizado, estas nuevas vacunas han utilizado plataformas que ya existían. No es que se ha claro, inventado cosas nuevas, sino que lo que se utilizó eran cosas conocidas y se adaptaron a coronavirus. Y así han ido claro. probando y hemos tenido rápido vacunas. Tal vez no lo tenemos en la memoria, pero si uno se pone a pensar, cuando fue la epidemia de gripe A en el 2009, la vacuna para la gripe A la tuvimos el otro año. Entonces, también existió una plataforma que ya existían y fue solamente ajustarla a la situación del momento. Acá está pasando más o menos lo mismo. Hay Claro. distintas tecnologías. Eh, tenemos virus inactivados, tenemos las vacunas de ARN mensajero, tenemos las vacunas ¿cómo es? Como la vacuna que tiene Astra y Sputnik, que son vacunas con virus inactivos que transmiten un gen que codificaría una proteína que estaría vinculada a la defensa. Entonces, hay distintas vacunas y bueno, habrá que ver cuál es mejor que otra. Creo que no es el momento de ponerse a discutir eso. Todas tienen alguna eficacia, algunas un poco más, algunas un poco menos, pero la vacunación yo pienso que es lo que nos va a ayudar. Claro, Vacunar contagia salud, porque si uno se vacuna está protegiendo no solamente a uno mismo, sino al que tiene al lado. Entonces, claro. y cuanto más seamos los que estamos vacunados, va a ser más fácil protegernos. Sí, más fácil poder volver un poco a la normalidad anterior. ¿Me escuchás bien, Pablo? Sí, por momentos se baja el volumen, pero te estoy escuchando, sí. Bueno. Bueno, si querés, ahora vamos a pasar a las preguntas que fue haciendo la gente. Acá preguntó Guillermo el tema de la respiración y el uso del barbijo. ¿No? A veces a mí hasta me ha pasado que uno está en el trabajo muchas horas usando el tapaboca y eso y se empieza a sentir con un poco de dolor de cabeza. ¿Qué es lo que pasa con esto de respirar tanto tiempo con el tapaboca puesto? Bueno, el tapabocas no se lo tiene que sacar nunca. Que duele la cabeza, pero el tapabocas tiene que Hay estar que puesto dejarlo. siempre. Sí, sí, sí. Uno no se puede relajar porque, ni siquiera porque esté solo. Porque si está solo y está contagiado, está exhalando y volcando gérmenes en el ambiente. El tapaboca protege, los barbijos protegen. Sí, a mí me pasa todo el tiempo que los pacientes me dicen no puedo respirar, me molesta. Bueno, pero hay que Hay que hacer dejarlo. fuerza, hay que dejarlo, hay que corregir permanentemente que el barbijo y el tapabocas va por arriba de la nariz, cubriendo nariz y Sí, boca. eso la gente Entonces, pasa un año y todavía no pero se sí, incorpora y bueno, deja la nariz afuera. si salís a la calle y si empezás a mirar a la gente que circula en la calle, eh, es muy fácil, digamos, no es difícil ver gente que tiene mal puesto el barbijo, pero por eso, la responsabilidad individual en esto pesa mucho. Sí, Pesa mucho, uno tiene que usar su barbijo, exigir que el otro lo use, mantener las distancias, lavarse las manos, evitar las reuniones que no son necesarias. Eso es lo que... Y ahora viene el Día del Padre, que no es un sí, tema menor, ¿eh? No es un tema sí. menor porque las reuniones se hacen, pero sabemos de muchas situaciones, uno lo vive cotidianamente, donde apareció uno y contagió a todos. Sí, Entonces hay que tener mucho sí. cuidado con eso. Uno entiende perfectamente las fechas, pero no es el mejor momento para hacer grandes reuniones, No. al menos. Bueno, acá también hay preguntas si después de contraer el COVID, los pulmones quedan como más expuestos a que te agarren posteriormente enfermedades que antes no has tenido a nivel respiratorio, como más vulnerable. En la experiencia personal, la mayoría de los pacientes tienen una evolución muy buena post-coronavirus y vuelven a una funcionalidad casi normal, digamos, no hemos notado cambios. Todo depende de la magnitud y el daño que haya tenido, porque el coronavirus puede no hacer nada a nivel pulmonar o dejar secuelas, fibrosis, se generan retracciones dentro del pulmón, eso cambia la arquitectura pulmonar, genera algunas lastimaduras que cuando se curan dejan alguna cicatriz.
Todo depende de la magnitud de la enfermedad y del impacto que haya tenido Claro, sobre el pulmón, ¿no? No es lo mismo un paciente que, como me pasó hoy acá en el consultorio, que me contaba que solamente lo pasó con un poquito de secreción nasal y dolor de cabeza, a compararlo con una situación de un paciente grave que ya estaba internado en claro, una terapia intensiva. El claro, grado de daño o de injuria que sufre el cuerpo por estas situaciones es mucho mayor. claro, No son claro, todos iguales, pero la claro, mayoría son cuadros leves. claro. Acá preguntan, bueno, algo que por algo ya estuvimos charlando un poco, si se puede tratar o si hay como, sí, como tratamiento para la fatiga crónica y respiratoria que queda post-COVID. ¿Cuál sería como el Es, tratamiento? eh, no es solamente la fatiga crónica lo que queda. Lo que uno ve a diario, muchas veces queda una tos residual, un cansancio, sensación de falta de aire, a pesar de que los estudios le dan normal. Hay Claro, una que lo que yo veo, al menos en el consultorio, es que con el paso de los días se va mejorando solo. También lo que noto es que muchas veces no tiene relación, en este caso, con la agresividad de la enfermedad. Hay personas que han tenido un cuadro leve y resulta que después le queda durante un buen tiempo estos claro, síntomas, así como la anosmia o la digeusia, la falta del olfato y del gusto, a veces se prolonga en el tiempo y de a poquito se va recuperando. No hay digamos, una regla que diga claro, que tal persona se va a recuperar en tanto tiempo. No, no hay de claro, eso. Esto lo estamos viendo todos los días y aprendiéndolo todos los días. claro. Acá Alejandra pregunta si se sabe cómo reacciona un paciente, voy a ver si lo leo bien, con sarcoidosis Sí, ante la el COVID, si sarcoidosis. existe algún dato. Como datos no te podría no te podría decir si hay algún dato en particular. La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa que puede afectar el pulmón, puede afectar el mediastino, que es la parte media que tenemos entre cada pulmón. Es una enfermedad que genera cierto compromiso de la inmunidad y si encima el paciente está en tratamiento, que la mayoría de los tratamientos son a base de corticoides, eso genera inmunodepresión en el cuerpo. Entonces, al momento de enfrentar ya sea coronavirus o cualquier otra enfermedad, está en una condición disminuida ante la agresividad de la enfermedad. Después que se supere la sarcoidosis, si es un paciente que está estable y no tiene ningún tratamiento inmunodepresor, si tiene la mala suerte de enfermarse de coronavirus, la respuesta celular de defensa del organismo quizás esté afectada, pero no te sabría decir porque no he tenido pacientes con coronavirus y sarcoidosis. Claro. Bueno, acá llegaron más preguntas, las voy a ir leyendo. Mm. Bueno, acá siguieron preguntando acerca de la vacunación, preguntaron, una de las personas La, preguntó que su hija es asmática, si es aconsejable vacunarse o no. sí. La Después indicación de, una persona comentó que tuvo COVID y que le aplicaron plasma, me recuperé muy bien, pregunta si puede donar plasma. Bueno, la primera pregunta de la chica que tiene asma y si se tiene que vacunar, sí. El asma es una enfermedad respiratoria crónica que está dentro de las enfermedades que tiene indicación para vacunarse. Las enfermedades respiratorias crónicas deben vacunarse para coronavirus, pero también hay que vacunarse para la gripe y hay que vacunarse para la neumonía. Se da situaciones un poco particular porque las vacunas han llegado todas juntas y ha habido incertidumbre al momento de decidir si me vacuno o no para la gripe porque estoy anotado para coronavirus. Y sí, la Claro, verdad que eso fue un problema que vivieron tanto los médicos como los pacientes, porque no sabían cuándo lo iban a llamar a uno para coronavirus. La verdad claro, que enfermedades respiratorias que no son coronavirus se han visto pocas. Es decir, en el consultorio, yo sinceramente a lo que va a la altura del año, no vi ningún caso de gripe, por ejemplo. claro, Entonces, porque por ahí uno eso se es, cuida más. bueno, yo creo que se cuida la gente pasa más tiempo aislada y no en reuniones masivas como era en otra oportunidad, el uso del barbijo, eso evita el contagio seguramente. Y además, Claro, cuando existen situaciones epidémicas,
la enfermedad epidémica tiende a desplazar a las otras. Claro, Entonces eso en algún momento y en alguna oportunidad permitió decidir, esperar un cachito que te llamen para coronavirus, para la vacuna de coronavirus, y después vemos cuándo te puedes dar la vacuna de la gripe o de la neumonía. Que claro, la vacuna de gripe y de neumonía se aconseja que estén separadas al menos 15 días de la vacuna del coronavirus. Eso es claro. un consejo que... Y otra cosa que quiero dar como novedad, porque hubo un cambio en las indicaciones de la vacunación para coronavirus y el antecedente de enfermedad de coronavirus. Hasta hace unos días la indicación era 15 días después de haber padecido la enfermedad de coronavirus, se podía uno vacunar para coronavirus. Ahora cambió eso, yo pienso que tiene que ver más por un cambio estratégico, donde se sugiere vacunar, la recomendación, que es un documento que se publicó esta semana pasada, se sugiere vacunar para coronavirus pasado de los 3 a 6 meses de haber tenido el cuadro. Eso tiene que ver porque la tasa de incidencia de la enfermedad es muy baja en los que ya tuvieron la enfermedad hasta 3 o 6 meses después. Es decir, si uno tuvo coronavirus, tendría, entre comillas, cierta protección por los próximos 3 a 6 meses. Y como tenemos un recurso escaso que es la vacuna, Claro. la indicación es una vacunación posterior para este tipo de situaciones. Pero esto Claro, suponiendo es que el que se reciente. enfermó tiene los anticuerpos. Entonces, por eso se Exacto. puede prolongar un poco la aplicación Tiene, de la vacuna. tiene defensas y se asume que el riesgo de volver a enfermarse es menor. No, no es Más que se bajo. asume, la estadística muestra eso. Entonces, Claro. hay cierta protección. Entonces, la vacunación, por una situación, una cuestión estratégica, entiendo, se pasa a 3 a 6 meses. Y Claro. después me había preguntado algo respecto del plasma, del donante de plasma. A ver, El, Pablo, perdón, te sí, interrumpo un segundo porque somos 90 personas conectadas, entonces voy a aprovechar para recordar que estamos con el doctor Pablo Espinosa, que es especialista en neumonología, en el marco de los 25 años de la obra social OSPE. Este vivo, para el que se sumó más tarde, lo pueden ver en el Instagram TV, por el que están conectados, o lo pueden ver a través de YouTube. Y en la página de ospesalud.com.ar pueden encontrar todos los temas que vamos a estar hablando todos los jueves a las 19, como hoy estamos hablando con Pablo. Así que bueno, volvamos al plasma. Te sí, aplican plasma y después vos podés donar plasma. Esa era la pregunta. sí, la decisión o la indicación de donar plasma es si uno tiene un X número de anticuerpos que podrían ayudar a otra persona para una defensa. Si uno recibió plasma durante su internación y se sobrepuso a la enfermedad y anduvo bien, en ese caso el plasma fue parte del tratamiento, como lo ha sido el corticoide o los broncodilatadores que se usaron durante. Una vez superada la instancia, el paciente se evalúa a ver si tuvo anticuerpos o no, si desarrolló el número suficiente, y si desarrolló un número suficiente, sí, por supuesto que puede ser un futuro donante. Pero no, Claro, no tendría que ver en principio ese tratamiento que él recibió con plasma. Cosas claro. distintas, son cosas distintas. Es parte del Voy a tratamiento. ver acá que hay un montón de preguntas. Em, Vacunarse, acá preguntan, vacunarse con cualquier vacuna. Sí, vos ya dijiste que sí, pero la gente sigue teniendo dudas por esto que escucha, o por ahí por algún momento que salió unas noticias de la Astra que en algunos países fue suspendida. Igualmente la indicación siempre es vacunarse, con la que Sí, toque. sí, sí. Nosotros en este momento en el país tenemos la vacuna Sputnik, vacuna Sinopharm y la vacuna de Astra, que son dos versiones las que ha habido, una que se llama Covishield, que venía de la India, y otra más, pero son Astra las dos. Y ahora creo que estaban trabajando por una vacuna CanSino, que es un proyecto de Canadá y China. Sí, la indicación es vacunarse, groseramente la que le toque. Las vacunas en general, si uno analiza el beneficio en relación a los efectos adversos que la vacuna puede traer y uno lo mira a nivel social, comunidad, es muy superior
los beneficios que acarrea en relación al efecto adverso que la vacuna pueda acarrear. De Claro, Astra se habló mucho, sí, es verdad, se habló de las trombosis que podría causar. Entonces, pero yo entiendo que Inglaterra entero se vacunó con Astra. Y tuvieron casos, creo que fueron 40 casos, un número chico era, pero en relación a los 18 millones de pacientes que se vacunaron, el claro, beneficio que eso generó fue muy superior. Justamente ahora Inglaterra está sufriendo el impacto de la nueva cepa, que es la cepa Delta, una cepa que viene de la India. Y lo que ellos han identificado es que se ha enfermado mucha gente porque fue muy de golpe la incidencia que se incrementó, eh, pero las hospitalizaciones no acompañaron el número de enfermos. Es decir, hubo muchos enfermos, pero poca gente hospitalizada. Eso significa que hubo claro, muchos cuadros leves. Eso creo yo que tiene que ver con la vacuna, la protección que la claro, vacuna ha generado. Por claro. eso es tan importante vacunar prontamente y a la mayor cantidad posible de personas. Se van a Claro. generar cepas, los virus mutan todo el tiempo y va a haber más cepas, aparte de las que tenemos hasta ahora. Pero la vacuna seguramente protege digamos, a la comunidad y a la persona en sí. Por eso decía al Claro, principio que la vacunación contagia salud. claro. No, y también informarse y ver a través de qué fuentes uno se informa, ¿no? Por ahí a través de médicos o a través de alguna sociedad científica, porque uno escucha todo el tiempo en la tele u opiniones y en realidad hay que ir a las fuentes. Cuando yo me puse a leer un poquito por Astra porque me daba miedo, porque yo me tenía que vacunar, uno veía y los casos tal cual lo que vos decías, los casos de trombosis en la cantidad de gente vacunada eran muy bajos y después lo comparaban con viajes en avión o con el uso de pastillas anticonceptivas, y te ponías a ver que hay un montón de cosas que te pueden provocar trombosis y uno por ahí ni se entera. Seguro, no te quepa duda, es así. La trombosis es una patología donde se forman coágulos dentro de los vasos y hay un montón de factores de riesgo que pueden condicionar la trombosis. Pero justamente acá hay temas más complejos que pasan por lo geopolítico, esto es una batalla comercial también, entonces eso Claro, no tenemos que olvidarnos. claro, Acá depende de la conveniencia de cada uno, es hacia dónde van a inclinar la balanza. Entonces va a haber claro. una pelea, qué sé yo, difícil de uno como profesional de salud o como paciente o como ciudadano de poder discutir porque tal vez ni siquiera son cosas que nos estemos enterando de cómo funcionan. Pero bueno, Claro, sí. eso es de esa Eh, manera. acá. Bueno, siguen haciendo preguntas. Muchos preguntaron sobre la vacunación, que me parece que es un tema que preocupa a todos, porque van teniendo a mayor Sí, cantidad de gente la la- posibilidad y es lo que les genera esta inquietud. sí, Pero bueno, hay que vacunarse. hay que vacunarse. Yo creo, insisto, es la salida a este problema, la vacunación y la responsabilidad individual sobre todas las cosas, que eso estamos flojitos como sociedad en lo que es la responsabilidad individual. Basta con salir a la calle un fin de semana y ver las plazas. ¿No? En ese Claro, sentido estamos, y bueno, pero somos seres sociables los argentinos, así que nos cuesta mucho eso. Y claro. sí, vacunarse creo yo que es la salida para todo esto. Y después como médico en líneas generales, obviamente siguiendo las medidas que escuchamos hace un año y pico, pero que a veces cuestan, el tema de la distancia social, el tema del uso del tapabocas. ¿Qué otra sugerencia? Por ahí dejar un poco de lado el sedentarismo, hay mucha gente que por ahí estuvimos mucho tiempo encerrados. ¿Qué otra cosa podemos hacer para mantenernos saludables y evitar enfermarnos de una forma grave? El tema del encierro, y eso pasa, uno lo ve en el consultorio, que hasta hay situaciones de angustia de las personas que Sí, pasan encerradas, tienen temor, se generan situaciones de pánico, miedo. Yo pienso que hay que informarse todo el tiempo, informarse de lugares serios donde uno pueda recabar información que sea seria, ¿no es cierto? Que sirva. Yo para eso siempre recomiendo el Ministerio de Salud de la Nación, tiene una página con recomendaciones para todo tipo de cosas y actividades. Hay recomendaciones, hay protocolos para todas las actividades, está todo escrito. No vamos a inventar claro, nada. Entonces, uno
aprendiendo esta nueva vida que nos toca vivir a base de protocolos y cuidados, puede tener movilidad, puede salir, porque hay otras enfermedades que pueden aparecer si nosotros no salimos a, como decís vos, a tener alguna actividad un poco más recreativa. Uno puede ir a una plaza manteniendo una distancia, usando su barbijo, lo puede tener. No tiene Claro, que vivir encerrado. Pero sí, la base es el cuidado personal. Nos tenemos que claro, cuidar. ¿Podemos juntarnos 10 en una plaza? Sí, a 2 metros cada uno con su barbijo. claro. Entonces, ahí está, pasa mucho de digamos, de la eficiencia, si se quiere, de la actividad que vamos a desarrollar. Tenemos que ser muy cuidadosos en esto. Sí. Bueno, Pablo, ¿querés comentarnos dónde te puede encontrar la gente, dónde atendés, o si tenés algún mail o dato de contacto? Sí. Y yo trabajo en La Plata. Yo tengo entendido que este vivo está saliendo a otros lugares que no es solamente La Plata. Así A todos que lados, no sabemos dónde. yo trabajo en La Plata, en un centro que se llama Senasma. También me desempeño en el Hospital Italiano de La Plata y trabajo en el ámbito público, en el Hospital El Dique de Ensenada, donde he sido responsable de la rehabilitación respiratoria de los pacientes, que bueno, ahora por la situación pandémica un poco se ha limitado la circulación ambulatoria. Se trabaja con los pacientes internados. Claro. Mi mail es espinosafranco1@gmail.com, así que por supuesto que cualquier cosa que me quieran consultar, se las voy a contestar. Bueno, Pablo, muchas gracias en nombre de OSPE por haber participado de este encuentro sobre enfermedades respiratorias crónicas y COVID. Agradecerte, la verdad que todo súper claro. Bueno, y cualquier cosa, como ya dije, lo pueden volver a ver acá guardado en el Instagram TV o si no en YouTube. Y nada, muchas gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, espero que esta charla sirva para transmitir lo que uno intenta informar, ofrecer seguridad. La gente se tiene que asistir, no tiene que dejar de controlarse médicamente. Si tiene alguna duda, tiene que consultarlo. Por supuesto que tal vez los tiempos no son como en otras oportunidades, pero no hay que dejar de asistir al médico. Los cuidados personales tienen que estar siempre para no Claro. caer en otra cosa, ¿no? Así que Sí, o bueno, la muchas gracias. prevención, ¿no? Por ahí un poco atrás de Sí, estos encuentros, la idea también es fomentar la prevención y la promoción de la salud, porque ahora estamos todos hablando de COVID, pero hay otras cosas que siguen sucediendo y hay que atenderlas a tiempo. sí, por supuesto, sí, claro que sí. Y insisto, hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Bueno, muchas gracias, Bueno, Pablo. a ustedes, que pasen muy bien. Hasta Chau, luego. chau. Chao, chao.